A continuación, escucharemos la conferencia El sentido de la investigación y la innovación educativa en el aula, a cargo de la maestra Angélica Tapia Chávez. Angélica Tapia Chávez, licenciado en Educación, en la especialidad de Matemática, por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Egresada de la Maestría en Educación de la UPC, con estudios de Educación a Distancia por la UNED de España y uso de redes digitales para la educación a distancia en la Universidad de Murcia. Estudios de doctorado en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Valencia. Consultora del Ministerio de Educación y organismos internacionales como la OEA y OEI. Es profesora ordinaria de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido jefe de la Unidad de Desarrollo de la Educación Virtual y actualmente se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Educación. Un cariñoso aplauso a la profesora. Bueno, en realidad yo quiero en primer lugar agradecer la invitación, porque creo que, como bien ha señalado Manuel en esta entrada del evento, y lo ha dicho muy bien, el reto es escribir, el reto es producir, y lo que yo he intentado y voy a entregarles a ustedes en esta presentación es precisamente el fruto de la actividad docente, digamos, teorizada, que yo realizo en la facultad. Emilio me ha presentado muchas cosas, pero lo que yo le puse era que yo soy profesora de los cursos de propuestas de innovación educativa y de proyectos de investigación, que tiene sentido particular en esta presentación porque justamente lo que a mí me pedían que hablara era acerca del sentido de la investigación y la innovación educativa en el aula. Entonces encontraba la posibilidad de juntar estas dos ideas que en realidad son la experiencia de lo que hago en la Facultad de Educación en los cursos de pregrado. Y entonces sí, ha sido una buena oportunidad para, efectivamente lo que decía Manuel, escribir, ¿no? Y yo en verdad pensaba, paso unas diapositivas o leo, me he inclinado a leer porque lo he elaborado prácticamente todo esto, sin embargo voy a combinar con algunas imágenes para que ayuden al entendimiento, ¿no?, de lo que yo quiero transmitir el día de hoy. Tengo 20 minutos, yo le pido a Emilio que por favor me pase la voz cuando estemos ya cercanos, porque los que han sido mis alumnos conocerán que termina la hora de la clase y yo sigo hablando, ¿no? O sea, es una falla de, creo que de la docencia, no sé si les pasará a ustedes, no sé. Bueno, lo primero que yo me planteé al recibir este encargo en esta conferencia, que lo que busca es el dar el marco del introductorio, ¿no?, de lo que van a ser las presentaciones, que es lo que realmente aquí creo que importa mucho más en este evento, es que me preguntaba sobre el sentido que tiene este título, ¿no?, el sentido de la investigación y la innovación educativa. Y entonces decía, bueno, ¿qué sentido le doy a este sentido? Y encontré dos acepciones. La primera tenía que ver con pensar en un sentido desde el punto de vista de, por ejemplo, decir por dónde trazamos la ruta de la investigación y la innovación, por dónde debería ir la investigación y la innovación, qué queremos que se investigue y se innove, o por dónde necesitamos que se investigue y se innove. Pero luego también encontré la otra acepción más del sentido como significado, donde me preguntaba si lo que valía más bien era la pena hablar sobre, por ejemplo, qué rol le toca más bien a la innovación y a la investigación dentro de la educación, es decir, qué aporte va a dar, ya no como la educación preocupada de investigar, sino más bien la investigación preocupada de la educación, en el sentido inverso. Sin embargo, creo que me quedo con finalmente la idea central que tanto investigación e innovación tienen un corazón al centro, que es la educación, y que es lo que realmente, a lo cual ambas van a servir, y la educación finalmente va a ser el centro y el objeto de estudio, ¿no?, tanto de una como de otra. Y ese es un punto en común que vale la pena señalar en este momento.
¿no? De hecho, no es objetivo de mi comunicación disertar sobre la importancia de la educación, de la actividad docente, del papel de la educación en el país, ¿no?, en la sociedad, o la importancia que puede tener para las personas y para la realización de estas. Sin embargo, sí me parece necesario recordar dos ideas centrales de la educación que nos permitan enlazar efectivamente con el sentido de investigación e innovación. Y que la educación efectivamente pues es este engranaje complicado, decía, este engranaje complejo, este fenómeno social muy, muy implicado, que además, por añadidura, tiene un alto impacto social. No digo si el alto impacto social pueda ser a nivel positivo o negativo, pero finalmente la educación, la que se da, sí tiene un impacto en el desarrollo social. Y en consecuencia, pues la educación hace y constituye un interesante espacio de interacciones, susceptibles de los más diversos e interesantes campos de actividades, que lo que deberían hacer es justamente invitarnos a ponernos en contacto con todo lo que ocurre en sus instituciones, tanto dentro como fuera del aula, y con sus actores. Y ahí entran docentes, entran estudiantes, padres de familia, directores, personal administrativo, y también con su entorno, con los municipios, las direcciones regionales, los gobiernos regionales, las facultades de educación, el mismo Ministerio de Educación. Y entonces, el primer punto que aparece, entonces voy a darle un tiempito a la investigación y otro tiempito a la innovación, un poco para entrar en este curso, en este evento, en la idea que se tiene, ¿no? De hecho, preguntarse es un proceso connatural a las personas, que lleva a cuestionar insistentemente por los hechos, con el único objetivo de buscar respuestas estables en cierto periodo de tiempo. Respuestas que permitan actuar y responder a las demandas de la realidad con cierto grado de certidumbre, aunque sea momentáneo. Lo peor que les puede ocurrir a las personas, lo peor que nos puede ocurrir a nosotros, es actuar sin referentes de cómo proceder, y lo peor aún, sin una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, y por eso coloco la imagen de un niño, seguro todos hemos tenido la oportunidad de estar junto a una niña, a un niño, que siempre nos va preguntando ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Lamentablemente, esas preguntas iniciales en el tiempo muchas veces nos han condicionado a ya no hacerlas. Porque claro, hemos recibido a veces silencios o a veces también las críticas a preguntas mucho, no preguntes tanto, haz. O también a veces respuestas más desalentadoras, como por ejemplo, no sé. En el campo de la profesión docente, por muchos años, las instituciones formadoras entendieron que formar docentes era proveerles de muchos dispositivos para una interesante, atractiva, amena, didáctica clase. Esta orientación, que no estaba mal que diera esto, pero también llegó entonces a mostrar y hacer que usen sin mayor cuestionamiento los docentes métodos y técnicas para ser usadas, aplicadas en el aula con los estudiantes, como si la aplicación por sí misma pudiese generar el aprendizaje. Pero no hay que hacer mucho esfuerzo para ver que este enfoque de formación docente pues no resultó. Los docentes estamos cansados de haber preparado materiales, guías y otras miles de ayudas, y sin embargo seguimos observando que los estudiantes no aprenden como quisiéramos. Y de hecho nos podemos sentir seguros insatisfechos y algunas veces frustrados. Pero también, como hemos sido hasta cierto punto muchas veces anulados o apagados en esta capacidad de cuestionar y buscar respuestas, terminamos a veces diciendo que lo que oímos o lo que leemos por ahí es lo que realmente da la respuesta al hecho. Y entonces por ahí decimos que los chicos no aprenden porque el entorno social es violento. No aprenden porque el internet es una amenaza, los padres de familia no apoyan. Creo que mucho de eso se va diciendo siempre, ¿no? Que no dedican el mismo tiempo que nosotros cuando éramos estudiantes. ¿Y en qué medida en realidad esas respuestas explican lo que para la realidad peruana lo puede sí explicar para otras realidades? Que de donde lamentablemente, nuevamente, ¿no?, Manuel demandaba, escribamos,
consumimos mucha teoría de fuera. Y la pregunta es, ¿se cumple en nosotros toda esa teoría? ¿Son en realidad esos factores que he mencionado los que explican las conductas y los aprendizajes en nuestros estudiantes? Y es en este escenario entonces que se plantea el reto de un giro en la misma formación docente, que la Facultad de Educación de hecho lo ha apostado, ¿no? Que como cualquier otra profesión, la docencia necesita de nuevos conocimientos, productos de la investigación, y de profesionales de la educación capaces de producir estos conocimientos, tal como cualquier otra profesión. Hablar de investigación en educación en este contexto, y encontré aquí la cita del rector de la Unidad Pedagógica Nacional de Colombia, que señaló una cosa muy interesante cuando hablaba de investigación en educación. Decía, es una búsqueda en sí mismo, ya sea en relación con lo que uno dice o con lo que uno hace, con lo que otros hacen o han hecho, con lo que cree que otros han hecho, o con la forma como otros creen que uno debería hacer lo que hace. Parece un trabalenguas, pero en el fondo es que la investigación, buscar la investigación, hacer investigación, termina siendo este importante no solo ejercicio, sino búsqueda de la interpretación de lo que está ocurriendo en el escenario real. Y por ello, agregaba este rector, debe llevar a una transformación de la subjetividad, no solo en lo cognitivo, sino en lo actitudinal y en lo ético. Creo que debe haber una diferencia fundamental entonces entre el maestro que no ha asumido la investigación como actitud de su propia vida y el que sí lo ha hecho. Y que en ambos casos se trata de conceptos totalmente distintos de lo que es el ser el ejercicio educador, no de una sola de sus partes. En suma, el ejercicio de la transformación de las propias creencias, para concebirse a sí mismas y a los demás de otro modo, pero sin dejar de ser uno mismo. Entonces la investigación se plantea como esta actividad de búsqueda de respuestas a las preguntas de aquello que todavía no hemos terminado de explicarnos. Se trata entonces de seguir develando nuestros propios campos de conocimiento pedagógico, que hasta ahora no tienen una respuesta acabada, pero donde sí hay una buena comprensión de los hechos, a la par que la ausencia de ciertas explicaciones. Y aquí yo quiero destacar la insistente frase que les digo a los alumnos que he tenido en los cursos de proyectos de investigación, cuando yo les digo, no podemos, eso sí, investigar sobre ámbitos que no conocemos, sobre temas que no dominamos. Las preguntas de investigación son las que surgen de nuestra conciencia del conocimiento y de lo que nos falta saber, no de la ausencia de estos. Tampoco la investigación se trata de elaborar fórmulas correctas, se trata de hacer el planteamiento adecuado del problema que la van a argumentar. Y aquí me preguntaba y decía cómo transmitir esta experiencia de investigar y cómo empezarla, probablemente, ¿no? Que Manuel decía es muy complicada, es muy implicada, probablemente que sí lo es, y lo vimos. Y yo creo que no existe una receta, pero que yo por lo menos puedo compartir con ustedes algunas cosas que me han dado resultado. La primera es leer investigaciones sobre temas que conozco, no sobre temas que desconozco, sino que aquello que más bien me pueda permitir comprender en mi conocimiento aquello de lo cual se está investigando. Y que es lo que me da finalmente las luces para identificar preguntas de investigación. Y la segunda creo que es ir de a pocos. Primero tal vez haciendo diagnósticos, o lo que podría llamarse estudios de tipo exploratorio, estudios de casos, donde agudicemos las habilidades para observar, para preguntar, para entrevistar, para elaborar instrumentos, para procesar datos. Si adquirimos estas habilidades, poco a poco nos vamos a ir involucrando un poco más en el sentido de lo que es investigar. Y aquí yo hago un alto porque quiero pasar a plantear algo acerca de la innovación y luego hacer el empate con la investigación. En el sentido estricto, la innovación es un proceso y un resultado de los ajustes y cambios que las personas podemos hacer a algo ya existente, con la finalidad de mejorar lo que ya veníamos haciendo. Pero hablamos de un cambio caracterizado por una reflexión que ha permitido la identificación de alguna problemática
a la que ya no estamos logrando responder tan bien como al inicio. Lo interesante de las innovaciones, de estas que se nos demanda que escribamos, es que efectivamente sean respuestas deliberadas, respuestas pensadas, respuestas intencionadas, que no están sujetas al azar. De hecho, es cierto que a veces se han producido cambios y mejoras en algunos aspectos de la vida educativa y que luego hemos observado que, bueno, han servido, que han sido buenos. Sin embargo, nos han permitido asumir una nueva forma de proceder, pero a estas experiencias no le vamos a colocar el día de hoy el rótulo de innovación, porque su carácter a veces es fortuito o es no deliberado. Y lo que interesa en educación hoy día es que las acciones que realicemos sean posibles de describir desde el inicio, para poder sacar lecciones de estas y constituirse en nuevos saberes pedagógicos. De hecho, no trato de desmerecer estas acciones que pertenecen al mundo de lo cotidiano, donde estamos comprometidos en hacer las cosas bien. Pero en esta oportunidad se trata de hacer la distinción para darle efectivamente a la innovación los propósitos a los que sirve. Y entonces nos preguntamos, ¿hacia dónde innovamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué significa innovar en educación? Rimari refiere que la innovación educativa no es una actividad puntual, sino un proceso. Un largo viaje, un trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito, el propósito de la innovación entonces es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene como componente explícito u oculto asuntos ideológicos, asuntos cognitivos, asuntos éticos y asuntos afectivos. Y entonces, ¿qué podemos alterar en nuestro escenario educativo? ¿Todo? Seguro a veces diremos, no podemos alterar todo, no nos lo van a permitir. Sin embargo, yo los invito a pensar si aquello que creemos que va a cambiar o que debería cambiar es porque eso va a beneficiar a los estudiantes. Y entonces, no nos deshagamos de esa idea, insistamos en que por ahí probablemente se está gestando una buena innovación. Lo que habrá que hacer es encontrar los mecanismos, de repente más técnicos, más metodológicos, para poder introducirlo. Las innovaciones educativas entonces deben merecer hacerse si responden a una problemática a resolver, entendiendo de hecho problema como esta circunstancia en que existen dificultades sentidas que no nos permiten lograr los propósitos educativos. Sin embargo, lo interesante de las innovaciones educativas es que son procesos sociales y que traen consigo muchos beneficios en el entorno educativo. Beneficios como, por ejemplo, promover actitudes positivas entre los miembros de la comunidad educativa, crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir experiencias, rescatar la creatividad, implementar la aplicación de teorías, recuperar, sistematizar experiencias de personal docente, compartir y transferir a otras escuelas y a otros docentes, crear condiciones permanentes para que estas experiencias innovadoras se conviertan finalmente en una práctica institucionalizada. Quiero terminar porque el tiempo ya ha transcurrido, con una reflexión que también hace Rimari en el artículo sobre innovación educativa e instrumento de desarrollo. Y él dice, ¿hemos desarrollado nuestra capacidad para ver en nuestras escuelas algo que los transforme en auténticos centros de desarrollo humano? ¿O es que nuestra visión de futuro está demasiado distraída por los ruidos del presente? ¿Qué tan agradable, qué tan fructífera, qué tan divertido, entretenido, estimulante, motivador puede ser nuestra escuela? ¿Cómo podemos convertir los muros de nuestra escuela en escenarios abiertos a la libertad para la imaginación, la creatividad,
la innovación, el descubrimiento, la investigación, el ensayo y la experimentación. Cómo pintar con nuestra imaginación un modelo de escuela que libere los talentos que duermen en el interior de cada uno de nuestros alumnos y alumnas y les permita desarrollarlos. Cómo hacer posible nuestros ideales de una escuela abierta al diálogo, a la crítica, a la participación responsable, al trabajo en equipo, a la solidaridad, a la paz, a la vida. En suma, cómo construir una escuela a la altura de las necesidades y demandas de nuestros educandos. Y creo que las experiencias que vamos a poder tener la oportunidad de conocer en estos 2 días, yo espero y tengo la expectativa que superen largamente lo que muchos autores escriben sobre innovación y los docentes todavía estamos ensayando, teniendo temor muchas veces de exponer lo que realmente hacemos. Muchas gracias.